El 8 de abril de 1994, el cuerpo de la estrella de rock Kurt Cobain fue descubierto en una habitación sobre el garage de su mansión junto al mar en Seattle. Un tiro de una escopeta calibre 20. Una nota que cita erróneamente una letra de Neil Young. Si tienes la edad suficiente para recordar la tenue y lejana primavera del 94, sin duda recordarás exactamente dónde y en compañía de quién estabas cuando escuchaste la noticia. I was just shocked. I was so sad. I even cried. I'm so happy 'cause today I found my friends in my head. Kurt Cobain ha muerto. A más de 20 años, la partida de un gran ídolo musical se convirtió rápidamente en uno de los mitos más grandes de la música. Kurt Cobain. I think we're just easy scapegoats. It's just, it started with something and then, people just pick up on it and carry it along. We turn into cartoon characters and... Soy René Baldo y esto es Atrapados en la Música. Una mezcla dura y pesada de punk y metal llegó a dominar la escena alternativa y popular de la música estadounidense durante un periodo breve pero memorable a principios de la década de 1990. El grunge, también conocido como el sonido de Seattle, por el característico clima de aquella ciudad, donde el frío y la lluvia evocan un sentimiento apagado reflejado en su sonido, atrajo rápidamente la atención de la prensa, que a su vez atrajo a la industria discográfica, que estaba hambrienta de nuevos actos de rock. Letras oscuras, voces intensas y la fuerte distorsión y los riffs que definieron el componente de guitarra eléctrica, que se describió como sucio o fangoso, ayudaron a dar lugar al término grunge. Un movimiento musical que se veía reflejado en la cultura pop de aquella época. Las camisas de franelas a cuadros y jeans rasgados, directo de las tiendas de segunda mano. Rockeras como Courtney Love y Cat Villan de Babes in Toyland ayudaron a popularizar un look que mezclaba la moda de las chicas de los años 50 con toques glamorosos de los 70. Un sonido representado por bandas como Alice in Chains, Stone Temple Pilots, Soundgarden con la voz inconfundible de Chris Cornell, Till you all just disappear. Pearl Jam y, por supuesto, Nirvana. Esta última siendo la que personificaba la escena grunge, con un éxito descomunal, impulsado por la inquietante Smell Like Teen Spirit, canción que desplazó a Dangerous de Michael Jackson del primer puesto de las listas de Billboard en 1992, y durante un breve periodo surgió un cambio radical en las listas de popularidad a nivel mundial. Dentro de la historia de la música podemos encontrar grandes íconos representativos, y sin duda uno de ellos es Nirvana. Formados en Seattle en 1987, una banda que prácticamente sin ayuda catapultaron la música alternativa a la corriente principal, cuando su segundo álbum, Nevermind, tomó a la industria de la música por sorpresa y puso de cabeza a la cultura popular con su lanzamiento en 1991. Su mezcla de dirgy, su espíritu punk rock y sus letras abstractas capturaron la imaginación de los jóvenes de aquella época, que se encontraban cada vez más en descontento. La generación X. La formación más conocida de Nirvana estaba formada por el cantante y guitarrista Kurt Cobain, el baterista Dave Grohl y el bajista Chris Novoselic. Hello, I am Chris. Hello, I am Kurt. And I'm Dave. And we are Nirvana, the band you see on TV too much. Change the channel. Cobain y Novoselic se conocieron en la escuela secundaria en Aberdeen, Washington, donde originalmente se encontraba la banda. Pero, ¿por qué se llamaba Nirvana? Dicho por el mismo Kurt, se decidió por ese nombre porque quería un nombre que fuera hermoso, agradable y bonito, en lugar de un nombre punk malo y obsceno, como el de algunas bandas de la escena.
El nirvana, que de acuerdo al budismo, es un concepto complejo de un estado del ser, en el que una persona escapa al sufrimiento del mundo y se da cuenta de su unidad con el universo. Y si bien tanto Grohl como Novoselic construyeron a la música de Nirvana, Cobain fue el principal compositor de la banda, escribió todas sus letras y casi toda su música. But when I heard punk rock, I made me realize that these people are a lot like me, you know. They're just as sloppy and as bad musicians, but they still like passion and they like energy. And so it helped me start a band, and hopefully it'll do the same for other kids and people. Dicho por el compositor Vivek Madala, Kurt Cobain cambió la trayectoria de la música popular al permitir que se abandonaran los principios armónicos tradicionales occidentales. Aunque es exagerado describir a Cobain como el Arnold Schoenberg del rock, Kurt creó significado y coherencia sin basarse en las convenciones musicales establecidas. Kurt Donald Cobain nació en 1967 en el pueblo maderero rural de Aberdeen, cercano a la ciudad de Seattle, en Estados Unidos. El pequeño Kurt tuvo una infancia generalmente feliz hasta que sus padres se divorciaron cuando él tenía 10 años. Después de ese evento, con frecuencia estaba nostálgico, preocupado y enojado. Dolor emocional que se convirtió en un tema y un catalizador en gran parte de su música y personalidad. Cuando era adolescente, se mudó entre las casas de varios familiares y amigos. Ocasionalmente durmió debajo de los puentes mientras comenzaba a usar drogas y a participar en pequeños actos de vandalismo, como formas de rebelión adolescente. A pesar de tener un gran interés musical, esto no alejaría a Cobain de sus hábitos autodestructivos. En julio de 1985, meses antes de formar su primera banda, fue arrestado por destrozar algunos edificios y luego fue multado y sentenciado. Con la presencia de Chris Novoselic y un baterista local llamado Aaron Woodhart, Kurt Cobain tuvo su primera presentación musical en una fiesta casera, un hecho que confirmaría el camino que lo llevaría a marcar su historia. A partir de 1988, las ambiciones musicales de Cobain comenzaron a avanzar. Bajo el nombre de Nirvana y un pequeño sello discográfico, lanzaron su primera canción, Love Buzz. A medida que la banda avanzaba, 1990 se convirtió en un año fatídico para su líder y el resto de la banda. Justo en este año Cobain conoció a la rockera Courtney Love en un club nocturno de Portland. Pero esta relación romántica y trascendental para ambos se desarrollaría más tarde. Con el ingreso de Dave Grohl a la agrupación, tuvieron la oportunidad de hacer una gira con Sonic Youth. Para 1991, junto a un sello discográfico importante, Geffen Records, y con el lanzamiento de su segundo álbum de estudio, Nevermind, los éxitos masivos llegarían y la carrera y vida de Kurt Cobain se verían golpeados evidentemente. Con la popularidad de la banda disparándose en la escena musical, Cobain estaba en conflicto constante sobre la dirección que tomaba su música. Como alguien que construyó su arte sobre los cimientos antisistema, comenzó a sentir que estaba perdiendo el control de su futuro, así que comenzó a usar heroína para aliviar su estrés y algunos problemas de salud. Poco antes del lanzamiento de Nevermind, Cobain se había vuelto a conectar con Courtney Love, quien estaba al frente de la banda Hole. Los dos se sumergieron en un romance vertiginoso. Numerosas fuentes revelan que fue la misma Love quien de una manera obsesiva y determinante persiguió a Kurt hasta lograr engancharlo. La pareja se convirtió rápidamente en el objetivo de los tabloides. Su amor autodestructivo acapararía la atención de la prensa. Su noviazgo fue intenso y breve. Después de 4 meses de noviazgo, Love ya estaba embarazada de su hija cuando decidieron casarse en Honolulu, Hawái, el 24 de febrero de 1992. La novia vestía un vestido que antes pertenecía a la actriz de Hollywood, Frances Farmer, mientras que Cobain vestía una pijama de franela verde. Después de la boda, Cobain se deprimió y a pesar de la creciente popularidad de Nirvana, su líder no tenía ningún deseo de hacer una gira y se recluyó aún más en sí mismo. Los excesos, las drogas, un remolino de situaciones y emociones capturarían por completo la atención de Kurt. En 1993, la policía de Seattle tuvo que interrumpir una violenta disputa en la casa de la pareja. Los dos estaban peleando por las armas de Cobain en la residencia,
lo que resultó en que la policía las confiscara y lo arrestaran por agredir a Love. Love your pain. Breathe, you sons of bitches! Who am I kidding? Pounding out a kid? Breathe! Hurts like hell! Push! Push! Ese mismo año la banda lanzaba In Utero, que alcanzó el número 1 en las listas de música. Sus letras profundamente personales reflejaron su ira hacia la industria discográfica. En el otoño de ese mismo año, Cobain y la banda actuaron para lo que se convertiría en un hecho clásico de la música. El MTV Unplugged de Nirvana, en la ciudad de Nueva York, un show que para sus integrantes sería un fracaso, pero resultó todo lo contrario. En palabras de David Grohl para la revista American Way, se suponía que ese show sería un desastre. No habíamos ensayado, nunca habíamos tocado un acústico. Incluso la gente de MTV nos lo dijo. Sin embargo, cuando nos sentamos y las cámaras comenzaron a rodar, algo encajó. Terminamos haciendo uno de los mejores shows de nuestra vida. Seguido, realizaron una gira por Europa. Mientras esto ocurría, Cobain se tomó un tiempo para pasar tiempo con Love y su hija Francis. Cabe resaltar que en el transcurso de sus últimos años, Cobain intentó mantenerse limpio en distintas ocasiones, manteniendo una lucidez y una sobriedad que se resaltaba en sus entrevistas. I have a goal now, you know, I have a child to raise, and so that gives me more reason to want to live. Pero su lucha contra la fama, su malestar por ser el centro de atención, se vio exacerbado por sus adicciones. Incluso cuando su hija Francis Beam nació en agosto, había considerado brevemente dejar la banda para poder concentrarse en la paternidad. Pero no lo hizo, y a pesar de sus buenas intenciones, tampoco pudo dejar sus hábitos de las drogas. Para él su vida se mantenía en lo cotidiano como la de los demás, e incluso le sorprendía cómo siempre trataban de caricaturizarlo, ponerlo en un escenario que no le correspondía, como si fuera un chivo expiatorio. Era una bomba de tiempo andante y nadie podía hacer nada al respecto, dijo el manager de Nirvana, Danny Goldberg, a Rolling Stone. El presagio más siniestro del trágico final de Cobain ocurrió en marzo de 1994. Habiendo interrumpido la gira europea de Nirvana, que concluiría en Dublín, Cobain absorbió la abstinencia de heroína, voló a Roma, allí tomó una sobredosis de champán y medicamentos para dormir. Su esposa dormía a su lado. Su hija pequeña, Francis, estaba con la niñera en una habitación contigua. Love se despertó alrededor de las 5:30 de la mañana y encontró a Cobain en el suelo. Ella no podía despertarlo. Tras ser trasladado de urgencia al hospital, entró en un coma temporal, mientras los médicos le limpiaban el estómago. Su sello discográfico afirmó que Cobain estaba automedicándose para el dolor de espalda, sufrió una sobredosis accidental. Ahora se acepta generalmente que había hecho un atentado contra su vida. De vuelta en Estados Unidos, Cobain continuó en espiral. El 18 de marzo, Love llamó a la policía en su casa en Seattle y dijo que su esposo se había encerrado en una habitación y amenazaba su vida con un arma. La semana siguiente, después de una intervención donde Love amenazó con divorciarse y sus compañeros de Nirvana con disolver la banda, Cobain fue a Los Ángeles y se registró en la exclusiva clínica de rehabilitación de Exodus. Se quedó 2 días antes de fugarse escalando una pared de 6 pies. Pronto estuvo de vuelta en Seattle, siendo el centro de una persecución desesperada por parte de sus amigos y familiares. Sus más grandes demonios se apoderaban de Kurt. Sus familiares y amigos no supieron más de él. Algunos vecinos de la ciudad lo vieron merodear por las calles de Seattle los primeros días de abril, junto a una persona misteriosa que hasta hoy en día se desconoce su identidad. Su estado era malo, se le vio muy demacrado, ido, desarreglado. Parecía muy enfermo. Pese a las altas temperaturas, llevaba un abrigo largo y pesado. Ningún familiar ni conocido sabía nada de Kurt. Para ellos, estaba desaparecido. En estos días, Courtney contrató un investigador privado para dar con su paradero.
se denunció su desaparición. Nirvana se bajaba de Lollapalooza y en la prensa circuló el rumor de que la banda se disolvía. Es mejor quemarse que desvanecerse, se leía en una nota escrita por el mismo Cobain. Era el 8 de abril de 1994, el electricista Gary Smith, que se encontraba en su residencia de Lake Washington para instalar una cámara de seguridad, encontró a Cobain. Se había atrincherado en la habitación apoyado con un taburete contra la puerta. Una escopeta yacía sobre su pecho. Llevaba muerto ya algún tiempo. Dejó una larga carta en la que se dirigía a sus fans, así como a su esposa y su hija pequeña. La policía encontró el cuerpo de un joven de 27 años, con un rostro destrozado y con su cuerpo rodeado de sangre, pastillas, jeringas, un peluche y varios cassettes. Muchas especulaciones surgieron alrededor de este hecho. Una ola conspirativa rodeó inmediatamente la muerte de Kurt Cobain, impulsada principalmente por el ex oficial del Departamento de Policía de Los Ángeles, Tom Grant, y por el teórico de la conspiración Richard Lee, quien presentó una demanda contra la ciudad de Seattle alegando que se habían ocultado informes y fotos que incluían la evidencia que el líder de Nirvana había sido asesinado. Su misteriosa desaparición, la excesiva cantidad de droga que se encontraba en su cuerpo y la poca información que se había publicado en aquel momento levantó distintas teorías, donde varias de ellas señalaban incluso a Courtney Love como una de las implicadas en la muerte de Cobain. Hi, I'm Kurt Loder with an MTV News special report on a very sad day. Kurt Cobain, the leader of one of rock's most gifted and promising bands, Nirvana, is dead. Una noticia que sacudió al mundo por completo, un evento emblemático que marcó a toda una generación. Un triste adiós de una de las personas más influyentes de la década de los 90, que dejaba una huérfana de padre y una viuda señalada. Load up on guns, bring your friends, partners to protect. El ingreso de Kurt Cobain al famoso Club de los 27 genera muchas preguntas en el aire y un caso que misteriosamente no ha querido investigarse nuevamente. Soy René Baldo y esto es Atrapados en la Música.